Jean-Paul Sartre. Prólogo. Progreso y destrucción. Las claves del siglo XX. Por eso, como suele decirse, es otra historia. La historia del hombre. Estoy seguro de que ya se acerca el momento en que nos uniremos a quien la están haciendo. Jean-Paul Sartre. Marco histórico. Comienza el agitado siglo XX y Francia es el segundo imperio colonial más grande del mundo, detrás del Imperio Británico. Sus posesiones coloniales en 4 continentes comenzaron hacia 1600 y siglo tras siglo, despojando a otras naciones y concentrando los beneficios de la capital imperial, fueron logrando un crecimiento importante en todos los aspectos. Podemos decir que la cúspide del bienestar francés se da en los primeros 15 años del siglo XX, y que en estos años de prosperidad, en 1905, nació Jean-Paul Sartre. Pero no durará mucho. La rivalidad entre los países de Europa, principalmente con Alemania, que había logrado una posición demasiado importante, empujaron a la Primera Guerra Mundial, que inició como un conflicto europeo en julio de 1914 y acabó incluyendo todas las grandes potencias del mundo. Terminó en noviembre de 1918 y en ella murieron más de 9 millones de combatientes. La situación en Francia se complicó en lo económico, lo cual propició el descontento social, que se tradujo en una inestabilidad política que iría más allá de la Segunda Guerra. El Imperio austrohúngaro desapareció y el Imperio ruso se transformó, por una revolución, en la Unión Soviética. En la Europa, las convulsiones económico-político-sociales no acabaron al final de la guerra. Comienza la reconstrucción y en 5 años retorna el auge industrial, con lo cual mejora la calidad de vida de los franceses. En la década de 1920 hay una revolución en las comunicaciones, casi tan importante y decisiva como la que en el siglo XIX supuso el ferrocarril. Se realizaron los primeros vuelos transoceánicos y no es casual que Saint-Exupéry, autor del Principito, escribiera sus novelas sobre los pioneros de la aviación. En el ámbito social, la década de los 20 fue la de los años felices y los años locos, como lo expresó el escritor Scott Fitzgerald, los años del tango y el charleston, del deporte y el cine, de los cabarets y del comienzo de la liberación sexual. Sin duda, la sociedad deseaba olvidar los horrores de la guerra y vivir el día a día. También se instituyó la Sociedad de Naciones en el 28 de junio de 1919, cuya primera reunión se dio en 1920, con el fin de evitar que una nueva guerra de la magnitud de la primera volviera a repetirse. 19 años después, en septiembre de 1939, estallaba la Segunda Guerra Mundial. En 1900 empezó en Francia la producción masiva de automóviles y en 1902 se estrena Viaje a la Luna, la primera película de ficción. En 1921 se descubre la vacuna contra la tuberculosis, en 1922 la insulina y en 1928 la penicilina. 3 descubrimientos que salvarían numerosas vidas, porque la tuberculosis y la sífilis de aquellos días las podríamos comparar con el cáncer y el VIH de nuestros días. El progreso, los grandes eventos y descubrimientos científicos no pudieron impedir que Europa y gran parte del mundo se vieran involucrados en otra sangrienta guerra que dejaría como saldo la muerte de más de 70 millones de personas entre militares y civiles, y la devastación física, económica y social de numerosas naciones. Estos atroces acontecimientos rompieron con el pensamiento tradicional y produjeron cambios sociales y culturales, es decir, una nueva manera de ver y vivir en el mundo. Se aceleró el proceso de descolonización. En 1954, Francia se va de Indochina, Vietnam, tras la pérdida de la guerra. En 1962, después de 6 años de guerra, tiene que liberar a Argelia. En mayo de 1968, conocido como el Mayo francés,
se da una cadena de protestas que comienza con grupos estudiantiles, a los cuales se unen grupos de obreros, sindicatos y el Partido Comunista Francés. Como consecuencia, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. Este movimiento se extendió a toda Europa y a otros países desarrollados o en vías de desarrollo. Hay que señalar que París fue, desde el año 1900, la capital cultural de Europa Occidental, y por tanto allí se concentraba toda la intelectualidad de los países vecinos. Cada escritor, cada filósofo, con su propia historia e individualidad, influía corrientes literarias y pensamientos filosóficos. En cuanto a la literatura, los movimientos se dieron en Francia, nacieron de la creatividad de las nacionales y extranjeros, como por ejemplo el Teatro del Absurdo, creado por Anthony Artaud y Eugène Ionesco. Lo mismo ocurrió con la filosofía, donde podemos mencionar tanto a Saussure, Althusser, Sartre, Beauvoir, Foucault, como Heidegger, Kierkegaard, Adorno, Arendt o Schindler. Por las circunstancias que fuera, todos terminaban en París. Tal vez por sus características de ciudad aglutinadora, marcaba tendencia no solo en las corrientes del pensamiento, sino también en la moda del vestido, en los gustos musicales y estilo de las artes plásticas, entre otros. Este fenómeno se dio en Europa con mucha fuerza hasta fines de los 80. Otros acontecimientos, de los cuales hoy no podemos ocuparnos, fueron diluyendo la influencia de París. Filósofo, escritor, dramaturgo, activista político. Quien es auténtico asume la responsabilidad de ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el principal representante del existencialismo francés, hijo de Jean-Baptiste y Anne-Marie, nació en París el 21 de junio de 1905. A los 15 meses quedó huérfano de padre y su madre lo crió con la ayuda de su abuelo Charles, quien era primo del premio Nobel Albert Schweitzer. Fue el abuelo el que le enseñó matemáticas y lo introdujo en la literatura clásica, la filosofía y el arte. En 1924 ingresó a la Escuela Normal Superior, École Normale Supérieure, que forma parte de las grandes escuelas francesas y figura entre las más prestigiosas de Europa. En 1929 se graduó con un doctorado en filosofía. En la Norma conoció a Simone de Beauvoir, filósofa y escritora, que sería su compañera de toda la vida. Sartre y Beauvoir nunca se casaron. Además, llevaron una relación polígama. Con este tipo de relación combatían las expectativas y normas dictadas por la época. Enseñó filosofía en distintos liceos de París y al mismo tiempo escribía y reflexionaba sobre sus propias ideas filosóficas y fenomenología de Husserl. Sartre se basó en el principio básico de la fenomenología, esto es, la intencionalidad de la conciencia. La conciencia es siempre conciencia de algo. Aunque criticó el idealismo y subjetivismo, se fue enfocando hacia el existencialismo, que es la corriente que induce la vivencia personal en la reflexión filosófica, lo cual significa que la filosofía existencialista se mueve alrededor del hombre y de la realidad humana. El existencialismo considera al hombre como un sujeto en el mundo, lo cual en términos sartreanos significa que el hombre se crea a sí mismo. La libertad es otro de los temas principales, porque la libertad hace posible la elección. Por lo tanto, la realización del individuo. El existencialismo significó, en la Europa oprimida por el nazismo y las dictaduras totalitarias, la reafirmación de la libertad política y cultural del individuo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sartre fue capturado por los nazis y pasó 9 meses como prisionero político. Tras ser liberado en 1941, entró a trabajar en la resistencia. Al terminar la guerra, hacia fines de 1945, fundó Les Temps Moderns,
tiempos modernos, junto con Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty. A partir de entonces se dedicó a la actividad literaria, delineando en sus novelas y relatos de pensamiento filosófico. De esa etapa son El ser de la nada y El existencialismo es un humanismo. En realidad, toda su vida se caracterizó por una actitud militante de su filosofía. Jean-Paul Sartre fue solitario con los acontecimientos más importantes de su época. Asimismo, contribuyó a promover la emancipación de Argelia, señalando las arbitrariedades y los abusos del sistema colonial. Apoyó la Revolución Cultural China, el Mayo francés, la Revolución Cubana. Desde una postura socialista, criticó a la Unión Soviética por su invasión a Hungría y rompió relaciones con el Partido Comunista francés, del cual era miembro. En 1964 rechazó el Premio Nobel de la Literatura porque consideraba que los lazos entre el hombre y la cultura deben darse directamente y no a través de instituciones. Sartre alcanzó la fama mundial, pero a pesar de esto, mantuvo una vida sencilla y continuó activamente comprometido a causas sociales hasta su último aliento. Murió en París el 15 de abril de 1980. Más de 20.000 personas acompañaron sus restos hasta el cementerio de Montparnasse, donde descansa junto a Simone de Beauvoir. La náusea. Un hombre solo, con su cuerpo, no puede detener recuerdos. La pasa otra vez. No debería de quejarme, solo quise ser libre. Jean-Paul Sartre. Como toda la obra literaria de Sartre, el tema, la trama y los personajes de la novela son utilizados para expresar sus ideas filosóficas existencialistas. La náusea no es la excepción. El tema central de esta novela es la existencia del ser humano y la náusea, el asco que provoca la vida. Sartre adopta la técnica narrativa del diario. El punto de vista en primera persona hace que su protagonista, Antoine Roquentin, manifieste su estado de ánimo, su manera de ver e interpretar el mundo y en especial su existencia. Roquentin es un joven de 30 años que está realizando una investigación histórica acerca de un personaje del siglo XVIII, Monsieur Rollebon, que lo apasiona. Su vida, en apariencia tranquila, gira en torno a la biblioteca pública, su cuarto de hotel, el restaurante donde come y se relaciona sexualmente con su dueña, y un pequeño café. Sin embargo, la vida de Anthony es todo menos tranquila, y de eso nos vamos enterando a medida que avanzamos en la lectura de su diario. Sufre interiormente por el abandono de Annie, su gran amor, y por lo absurdo de su existencia, por lo que hace y deja de hacer. Es un gran observador de sí mismo, de la realidad y los seres humanos, y esto duele. En el diario deja sentada parte de su investigación sobre Monsieur Rollebon. Podemos afirmar que, tal como le ocurre a Anthony, este personaje nos apasionará, y sus exploraciones sobre los individuos que van a la biblioteca, al restaurante, al café o al hotel, el ruido de la calle bajo su ventana, y a través de todas estas narraciones vamos armando rompecabezas de una existencia que se desenvuelve en el vacío y el hastío. Sartre le impone a Roquentin un estilo frío, distante, donde parece que solo el pensamiento y la observación tienen validez, y todo esto empuja irremediablemente hacia la náusea. Por eso hay que tener en cuenta que una novela filosófica nada es absolutamente negro o blanco. En un momento Sartre le hace decir a Antonio Roquentin: yo vivo solo, completamente solo, nunca hablo con nadie, no recibo nada, no doy nada. La soledad y desprendimiento de todo lo material y emocional. Jean-Paul Sartre emplea la literatura para hacer filosofía y la filosofía para hacer literatura. Y nos pone de frente al espejo la vida de Roquentin,
no hay escapatoria. Hace que nos enfrentemos a nuestra propia vida. La náusea es una novela en la cual, dentro del goce de leerla, hallaremos una profunda reflexión sobre la existencia del ser humano. Andrea Fernández Vázquez, licenciada en Historia. La náusea. En esta novela poderosa, que refleja el absurdo y lo angustiante de la existencia humana, Sartre pone en marcha sus ideas filosóficas. El personaje Antonio Roncante habla en su diario sobre su estado de ánimo, su manera de ver e interpretar el mundo y especialmente su existencia. La náusea nos pone frente al espejo de la vida, de cuyo reflejo no podremos escapar.